Ok, gracias. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Gracias por todos los recordatorios que me llegaron de varias partes de que hoy día había cambio de hora, pero ya estaba preparado, tranquilo, no hay problema. Pero gracias, se agradece la preocupación. Es un gusto poder estar con ustedes. Cuesta creer que hace un poquito más de un mes estábamos juntos, pero confiamos en que en el Señor que podamos tener una nueva oportunidad pronto. Eh, la familia regresó bien. Cheryl llegó el viernes muy tarde, pasadita la medianoche del viernes, con Amanda y con Mikey después de algunos problemas para poder salir de Chile. Pero llegaron bien y eso es lo importante, ya están aquí. Mañana Amanda comienza la universidad, así que un día grande para nosotros como familia, nuestra hija mayor yendo a la universidad. Todavía me acuerdo cuando yo fui a la universidad, allá por el año 1993, entraba primer año de arquitectura en la Universidad del Biobío. Y así es, pues pasa el tiempo muy rápidamente. Ellos llegaron muy felices de su tiempo en Concepción. Por supuesto, no me sorprende de que haya sido así. Y, quizás vale la pena comentar algo que me dijo. Yo, por supuesto, disfruté mucho mi tiempo con los hermanos, Concepción en mi casa y mi familia, no solamente sanguíneo, sino que en la fe. Así que cada vez que estoy ahí me siento eh, 100% en casa y los hermanos y hermanas son también culpables de hacerme sentir así, porque nos regalonean más de la cuenta. Eh, eh, bueno, ¿para qué voy a mencionar lo que había después de reunión cada vez que prediqué? Pero muchas gracias de nuevo por todo su cariño. Cheryl mencionó algo muy lindo, dijo que lo que apreció de la iglesia, que ella conoce muy bien y también ama mucho, es un ambiente de mucho amor y de mucho cariño, de familia, y eso hay algo que hay que cuidar con toda la fuerza. Eso es lo que una iglesia, así debe verse una iglesia. No estoy diciendo que la iglesia sea perfecta, no existe la iglesia perfecta, como no existe una familia perfecta, pero cuando hay amor y hay cariño y hay paciencia, comprensión, preocupación por uno por el otro, eso se nota. Y damos gracias al Señor por la iglesia en Concepción, por ese testimonio. Nuestra iglesia acá es una iglesia también que podemos decir, podemos sentirnos muy en familia, es una iglesia muy querida para nosotros también, así que estamos muy felices de poder servir acá y servir allá cuando las posibilidades así lo permiten. Em, para esta noche quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en el Evangelio de Juan, especialmente en torno a la muerte del Señor, en el capítulo 18, vamos a leer ahí. Hay un par de cositas que quiero remarcar. Yo agradezco la gentileza que me den tanto tiempo para predicar. No sé si lo voy a usar todo, pero doy gracias por darme este tiempo eh, bastante generoso. Así que eh, Juan, capítulo 18, creo que no está de más recordar que el Evangelio de Juan es uno de esos, es un evangelio que, a diferencia de Mateo y Mateo, Marcos y Lucas, Juan, el autor, el apóstol Juan, nos ofrece, aunque él lo hace al final del libro, pero él es muy explícito al momento de señalar la razón por la cual escribe el Evangelio. Él es muy explícito, él es muy claro en señalar por qué escogió los relatos que escogió, por qué escribió las enseñanzas del Señor, las señales que el Señor hizo, todo lo que él incluyó en su Evangelio
él dice, yo lo hice con un propósito, ¿verdad? A pesar de que el Señor hizo muchas otras cosas, hizo muchas otras señales, eh, el apóstol Juan nos dice que las que él escribió, dijo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que al final del libro, él explica, él dice por qué escogió las señales que escogió, por qué escogió todo lo que él incluyó, y el propósito es claro, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene otra particularidad también. Juan es un autor que no solamente es su selectividad es muy evidente y difiere con la selectividad de los otros apóstoles, de los otros autores, Mateo, Marcos y Lucas. Juan incluye varias cosas que los otros no incluyen. A veces expande relatos, incluye la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o la alimentación de los 5.000 que aparecen en todos los evangelios, aparecen detalles que los otros evangelios no aparecen. Pero una de las características que Juan tiene es su predilección por incluir cierta terminología, ciertas palabras, frases, conceptos que pueden leerse o pueden entenderse como, eh, como teniendo algo más detrás, ¿verdad? Como sugiriendo una lectura más amplia que la simple lectura. Eh, por ejemplo, el hecho de que Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Es algo que muchas veces se ha dicho, el hecho de que va de noche es porque tiene miedo y no quiere que lo vean. Eso es lo que muchas veces hemos deducido. Pero si uno lee cuidadosamente, ¿verdad? Cuando el lenguaje de la noche aparece en Juan, es un lenguaje que se asocia con tinieblas, con oscuridad, lo contrario de lo que el Señor es. Él es luz, Él vino para que, y desde un principio, ¿verdad? Las tinieblas no prevalecieron contra la luz en las tinieblas resplandece. Hay todo un tema relacionado con la luz, con la oscuridad, con la noche, con el día. Entonces, uno ve esto en el Evangelio de Juan, no es que uno quiera encontrar una especie de significado escondido, no creo que es eso lo que Juan está haciendo, sino que más bien la clase de lenguaje que él ocupa invita a reflexionar y a pensar en una intención un poquito más expandida de lo que él está escribiendo. Hay también terminología importante que aparece a través del libro, como la utilización del concepto de vida, como la utilización del concepto del agua. Son conceptos que van apareciendo a través de todo el Evangelio. Esto lo he mencionado más de alguna oportunidad. Cada vez que leemos un libro de la Biblia, es siempre importante tratar de tener una visión global, una visión completa, general del libro y ver cómo cada relato, cómo cada historia, cómo se inserta y cómo se vincula con cada uno de los otros relatos también y cómo todos esos relatos finalmente terminan conformando un todo. Digo esto porque lo que vamos a leer hoy día creo que obviamente se inserta también dentro de ese plan retórico y teológico que Juan tiene en mente. ¿Mm? ¿Cuál es su propósito? Es lo que él lo ha escrito para que la gente o las personas crean que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengan vida en su nombre. Otra de las cosas que Juan también hace a través del Evangelio de una manera muy clara y muy evidente es ser muy claro y muy explícito y muy insistente, persistente en la manera en que presenta la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. El Evangelio parte de esa manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, la palabra.
Eh, y a través de todo el libro uno va viendo que Jesús es el Mesías, que es el único, que es incomparable. Y al mismo tiempo uno puede ir viendo cómo Juan va presentando las reacciones de la gente, de la audiencia, ¿verdad? Y básicamente hay dos reacciones, no hay más que dos reacciones. O se cree en Jesús y se sigue a Jesús, o se rechaza a Jesús y se está en contra de Jesús. Y esas dos reacciones, esas dos actitudes por parte de la gente son también bastante evidentes a través del libro. Siendo así, no sorprende, digamos, no es sorpresa que el relato de la crucifixión ofrezca matices muy interesantes, muy profundos, matices muy, diría yo, muy hermosos, muy solemnes, que ayudan a completar, no es que sean mejores que Mateo, Marcos y Lucas, simplemente ofrecen un matiz que ayuda a tener una visión mucho más completa y rica acerca del Señor y acerca de su muerte. Ok, capítulo 18. Dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que habías dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina y la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora el capítulo 19, versículo 38. Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Señor bendiga a su palabra y lo que podamos decir en este tiempo en cuanto a la persona del Señor. Lo que me llamó la atención hace un tiempo atrás de este relato es cómo Juan enmarca el relato de la crucifixión y muerte del Señor, lo relata, lo enmarca en estos dos huertos. No sé si es el mismo huerto o no. Lo que sí es interesante es que
la palabra que ocupa Juan para huerto solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, y de las 5 veces, 4 aparecen en Juan. Y de esas 4, en la otra vez que aparece en Lucas, donde el Señor relata la parábola de un hombre que planta una semilla de mostaza en un huerto. Pero en Juan aparece solamente aquí, en esta parte eh, del Evangelio. También aparece un poquito anterior, cuando el Señor está hablando, me parece, en Juan 13, si no me equivoco. Lo interesante es cómo Juan enmarca la muerte del Señor, ¿verdad? La traición, cuando el Señor es aprendido en el huerto y luego es sepultado en el huerto. El hecho de que Juan sea el único que incluye este detalle, él es el único que habla de esto. Los otros evangelistas no hablan, mencionan la tumba que es de José de Arimatea. Aquí se dice que la tumba está cerca del lugar donde lo crucificaron. eh, y donde fue aprendido, se dice que ese huerto es un huerto donde el Señor constantemente iba. em, en todo lo que ocurre, primero que todo, en todo lo que está ocurriendo aquí, especialmente en el capítulo 18, no hay ninguna sorpresa para el Señor, ¿verdad? No hay sorpresa. La muerte del Señor no es un accidente. La muerte del Señor Jesús no es un accidente. No fue un momento de debilidad o un momento de descuido en el cual el Señor fue aprendido y fue incapaz de defenderse o librarse de aquella situación. El Señor sabía de antemano. En el versículo 4 del capítulo 18, Juan explícitamente dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. El hecho de que Juan incluya y escoja el escenario de un huerto para abrir el relato de la crucifixión y para cerrar el relato de la crucifixión, me parece que es tremendamente significativo y difícilmente es casualidad. El vocablo para huerto indica que es un lugar donde se cultivaba, no es un huerto, ¿verdad? No es un jardín, no es un jardín de flores, ¿verdad? Un huerto donde se cultivan plantas, árboles, hortalizas. Eso es lo que el huerto es. Y ese es el lugar donde el Señor siempre iba. Iría allí porque se sentiría feliz estando ahí. ¿Quién no es feliz caminando por un jardín, verdad? ¿Quién no es feliz caminando por un huerto? Siempre hay algo especial en eso, en que hay un huertito o una huertita. Siempre hay algo especial con respecto a una huertita donde se cultivan cosas. Y la razón es muy potente y al mismo tiempo sencilla. Cuando uno está en un huerto, lo que hay allí es vida. El huerto habla de vida, habla de fruto, habla de crecimiento, habla de sostén, habla de aquellas cosas que nosotros necesitamos para poder vivir. Es muy interesante entonces que el apóstol Juan escoja este ambiente, este escenario, para enmarcar el relato de la crucifixión del Señor. Obviamente, al pensar en un huerto, también uno piensa en otro huerto, en un huerto, el huerto donde Dios escogió habitar o donde Dios escogió poner su presencia para disfrutar, para que el ser humano pudiera disfrutar de su presencia. Me refiero al huerto del Edén. Es muy llamativo que en el huerto del Edén, el vocablo hebreo para huerto es el vocablo hebreo gan. La Septuaginta, sin embargo, no traduce gan como el vocablo que aparece aquí, no me acuerdo cuál es el vocablo griego, el vocablo es kepos en griego. La Septuaginta no traduce gan, el vocablo hebreo para huerto, no lo traduce como kepos, sino que la Septuaginta tradujo el término como paradiso. Ese es el término que la Septuaginta ocupa. Y creo que lo hace más por razones teológicas que por razones horticulturales, eh, hortícolas. Eh, Sin embargo, el vocablo hebreo gan, huerto, sí es traducido en otras partes de la Septuaginta con el vocablo kepos. Y lo que se enfatiza allí, obviamente, es un lugar donde se cultiva, donde se planta y se cultiva.
Lo llamativo de que Juan enmarque el relato de la crucifixión eh, teniendo como escenario un huerto, me parece que apunta hacia el lugar donde el ser humano perdió el acceso a la presencia de Dios. Eh, Fue en el huerto, ¿verdad? Fue en el huerto donde habían frutas y árboles de todo tipo para comer, para Adán y Eva. Fue allí por la desobediencia de Adán y Eva, fue allí por el deseo de querer imponer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Allí es donde entra el pecado. Allí es donde se rompe el acceso a la presencia de Dios. Allí es donde, como se dice comúnmente, se produce la caída. Es por la rebelión del ser humano, es por esa, esa inconformidad de estar bajo la voluntad de Dios. La serpiente, ¿verdad? Les dice que si ellos comen de aquel fruto que el Señor dijo que no comieran, sí, seréis como Dios o seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y entonces el ser humano voluntariamente decide actuar de manera independiente de la voluntad de Dios y comer de aquel árbol creyendo a lo que la serpiente decía en vez de confiar en lo que Dios les había dicho. Ese acto de independencia, ese supuesto acto que prometía cierta libertad y cierta, eh, una cierta, un avance en su posición, lo único que trajo fue degradación para su vida y la entrada del pecado. Pero en Juan 18 vemos que hay otro hombre, hay otro hombre que el apóstol Pablo va a llamar después un postrer Adán. Alguien que va a entrar a ese huerto sabiendo lo que viene, sabiendo que va a ser aprehendido, sabiendo que va a ser maltratado y aún más sabiendo que él va a ser el sacrificio, la propiciación, como dirá el apóstol Juan, por nuestros pecados. Ese segundo Adán actúa no de manera independiente, buscando su propio bienestar, sino que actúa en perfecta armonía con la voluntad de su Padre. El hecho de que él busca no su propia salvación, no es que busca su propia voluntad, es muy claro cuando el Señor le dice a la gente, eh, si a mí me buscáis, ¿verdad? En el versículo 8, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, dejad ir a estos. El Señor sabe a lo que va. Él entra a este jardín. Aquí es donde comienza, por decir, como se dice comúnmente en nuestro vocabulario vernacular, se comienza a pavimentar la victoria donde el ser humano la perdió siglos atrás en Edén, este postrer Adán, el Señor Jesús, el Mesías, a la perfección cumple la voluntad de su Padre y dice, dejad ir a estos. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero al mismo tiempo queda muy en claro que, que lo que está sucediendo aquí no es un accidente, ¿verdad? Ya lo mencioné esto, y no es que el Señor dejó de ser Dios para que un grupo, un centenar o algunas decenas de soldados y hombres le pudieran aprehender. Juan es muy claro al dar este detalle de que cuando el Señor dice yo soy, estando Judas ahí, dice cuando él dijo eso, retrocedieron y cayeron a tierra. A través de todo el Evangelio, como mencionaba al principio, Juan ha sido muy insistente y ha sido muy claro, muy explícito en señalar quién es Jesús. Desde un principio uno lo ve, ¿verdad? Nicodemo dice, si este no, si, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y el ciego que fue sanado en el capítulo 9, él dice, si este no fuera de Dios, no podría hacer ninguna cosa.
Claramente queda a través de todo el Evangelio evidenciado. La mujer samaritana en el capítulo 4. ¿No será este el Mesías que habría de venir? Los samaritanos dirán, ahora sabemos que no solamente por lo que tú nos dices a la mujer, sino que también nosotros ahora sabemos y creemos que este es el Salvador del mundo. A través de todo el Evangelio, Juan va dando evidencia tras evidencia de la identidad de Jesús. Por tanto, el Jesús del huerto no es un Jesús que tuvo un momento de debilidad o desconocimiento o fue tomado por sorpresa. Es específicamente en ese jardín, en ese huerto, intencionalmente, donde el Señor es aprendido. Ese es el lugar. Ahí comienza a pavimentarse la victoria. Vamos a hablar un poquito de eso, un poquito más cuando veamos la expresión que el Señor ocupa, ¿verdad? Consumado es, lo voy a mencionar. Pero el relato de la crucifixión y la muerte del Señor termina ¿dónde? Bueno, termina también en un huerto. No sabemos, como decía al principio, no sabemos si es el mismo huerto, probablemente no sea el mismo huerto, pero obviamente es muy llamativo y difícilmente casualidad que Juan haya escogido, que Juan haya simplemente repetido la palabra quepos para huerto, para hablar del sepulcro donde el Señor fue puesto, ¿verdad? En el versículo 40 del capítulo 19 se habla, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según su costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual ninguno había sido puesto. Es en un huerto donde el Señor es sepultado. Y eso también es muy significativo. Pero voy a volver en esto quizá en un par de minutos más. ¿Por qué es significativo? Lo que por ahora quería mencionar es cómo Juan, el lenguaje que Juan utiliza, el lenguaje que Juan escoge, nos ayuda a entender cómo él va cumpliendo su propósito al escribir el Evangelio. Él quiere presentar y dejar muy en claro que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Como tal, no actúa de manera independiente, como tal, no actúa de manera separada a la voluntad de su Padre, sino que el hacer la voluntad de su Padre, como el Señor ha dicho o ha demostrado, es su deleite. Obviamente el Señor es aprendido en el capítulo 18, es llevado donde el sumo sacerdote, no voy a leer ahí, en todas esas partes, simplemente quiero irme al final del relato, en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo llamativo aquí, bueno, todo en el relato es llamativo, ¿verdad? Todo el relato es fascinante, todo el relato es muy solemne, es muy hermoso. Juan no da detalles de la crucifixión. Cualquier persona del primer siglo sabría exactamente cómo la crucifixión era. Él no necesita dar esos detalles porque su enfoque no está en un relato riguroso históricamente o un relato que sea gráficamente riguroso. Eso no es importante para Juan. Las personas del primer siglo saben cómo era la muerte por crucifixión. Lo que sucede aquí con la muerte del Señor también sale de lo común en el sentido de que Él no muere como resultado de la crucifixión, sino que, como dice el pasaje, Él entrega el Espíritu. Voy ahí en un segundo. Pero como decía, el pasaje es fascinante. A través de todo el pasaje se ve quién es Jesús, su identidad queda de manera muy explícita, muy evidente, muy expuesta, queda exactamente evidenciado la persona y la identidad de Jesús. Especialmente se hace evidente esto en el relato con Pilato, ¿verdad? Él se habla del rey de los judíos.
y eso es verdad, él es el rey. Más adelante, Pilato dirá, cuando sabe o que escucha que se hizo a sí mismo el Hijo de Dios, dice que Pilato al oír esto tuvo más miedo. Pilato luego dirá, ¿de dónde eres tú? El Señor no le responde. Entonces Pilato, frustrado al no haber respuesta, le dice, no sabes, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Ahora, cuando Pilato habla del tema de autoridad, el Señor no puede guardar silencio y tiene que aclararle esto a Pilato, ¿verdad? Tienen que aclararle y decirle, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Queda muy en claro otra vez en el relato de Juan que Jesús no está allí delante de Pilato porque esté bajo la opresión o la autoridad del imperio romano. El Señor claramente le dice a Pilato, la autoridad que tienes, la tienes no porque viene de César, la tienes porque viene de aquel que está por encima de César. Y esto es tremendamente claro también. El Señor no es una víctima de las circunstancias. El Señor no es un mártir. El mártir no tiene opción de salvarse. El mártir muere de manera forzada. Esteban es un mártir porque le toman y le apedrean y muere y no hay nada que se pueda hacer. Él no hay nada que pueda hacer. No puede escapar, no puede librarse de aquella situación. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo que hoy día sufren por causa del Evangelio, en otros países son mártires porque no tienen la capacidad de librarse a sí mismos. El Señor no es un mártir. Él es Él es perfectamente libre, es perfectamente soberano, es perfectamente Señor, es perfectamente Dios, es perfectamente todopoderoso, no está fuera de control, no está incapacitado de revertir la situación, está allí porque cuando entró en ese jardín y ora a su padre, dice, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. El Salvador que predicamos, por tanto, no es un mártir, no es alguien de quien uno espera, oh, mira, Jesús sufrió tanto, deberías tener un poquito de simpatía, ser un poquito más empático y aceptar lo que Él hizo por ti por amor. Eso es un evangelio que desfigura la grandeza de la persona del Señor. Es cierto, el hecho de que Él lo haya hecho voluntariamente cuando tenía la capacidad de evadir o de evitar ese sufrimiento, aún más, tenía la capacidad de destruir a aquellos que le estaban infligiendo daño, el hecho de que él voluntariamente renuncia a eso solo para dar su vida y morir en aquella cruz por amor a ti y por amor a mí. El Salvador que predicamos entonces no es un Salvador débil, es un Salvador poderoso. Es alguien que siendo todopoderoso, voluntariamente se hizo débil o más bien voluntariamente resignó lo que Pablo dice a los filipenses, se vació a sí mismo, no echó mano de su grandeza ni su poder para buscar ventaja de la situación en la cual estaba. Ese es el Salvador que predicamos. Por eso es que cuando se predica el Evangelio se dice que debes creer, no simplemente simpatizar, no simplemente sentir pena. Yo sé que muchas personas se emocionan al ver una película donde se reproduce la muerte del Señor y muchas veces los creyentes hemos llorado ante eso. Y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero la reacción que se espera de una persona al escuchar el Evangelio y al saber quién es Jesús y quién es la persona que está muriendo no es simpatía o lágrimas por compasión al ver el dolor de alguien que sufre, sino que es simplemente, no simplemente, pero es un acto de absoluta entrega a Cristo en vista de quién Cristo es. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. No eres alguien débil que murió impotente, incapaz de salvarse a sí mismo, sino siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores voluntariamente voluntariamente se entrega y da su vida en la cruz.
Obviamente, el relato que Juan hace del Señor siempre deja en evidencia la grandeza del Señor. En el versículo 28, el Señor dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Siempre ponemos nosotros atención a la frase del versículo 30 cuando el Señor dice, consumado es. Y muchas veces se menciona el verbo, ¿verdad? Tetelestai, que es un solo verbo, el verbo teleo, eh, conjugado en tiempo perfecto, tetelestai, pero el mismo verbo conjugado de la misma manera es el que aparece en el versículo 28. Sabiendo Jesús que ya tetelestai, todo estaba consumado, él sabía que ya todo estaba tetelestai, en el versículo 28. Entonces, como ya todo estaba tetelestai, dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y el Señor recibe este vinagre, esta especie de vino barato, agrio, lo pone en un hisopo, se lo acercan a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai. La segunda vez, el mismo verbo, conjugado de la misma manera. Él sabía que ya todo estaba tetelestai, y lo que hace el versículo 30 simplemente es proclamarlo. Tetelestai. Es la proclamación de alguien que está en control. No es la declaración de alguien que esté fuera de control. ¿Mm? Los chilenos tenemos como héroe, ¿verdad? Uno de los héroes que tenemos en Chile es Arturo Prat. Y Arturo Prat es admirado por su valor, por su coraje, por la manera en que murió peleando en la batalla, en la guerra del Pacífico. Pero, pero en un sentido, probablemente no es lo que Pratt quería. No creo que Pratt quería morir. Y Pratt muere sin saber si su muerte va a tener algún beneficio o no. Muere sin saber si su sacrificio va a contribuir o no para que Chile consiga los propósitos que tiene en la guerra. Él no sabe, muere sin saber. Y muchos héroes murieron sin saber. Muchos héroes de los países murieron sin saber si su muerte iba a tener algún resultado positivo o no. El Señor muere, antes de morir, Él dice, está todo terminado, está todo listo, está garantizado, está acabado, está cumplido. Me gusta la idea de cumplir, ¿verdad? Porque a veces uno puede terminar algo y puede no terminarlo bien, ¿verdad? Eh, lo termina así, pero así como a media nomás, ¿verdad? Y lo termina no muy bien. Pero algo que está terminado, algo que está cumplido es diferente. Cumplir con algo significa llenar todos los requisitos necesarios, no es simplemente terminar, es cumplir con todos los requisitos. Eh, Esta es la idea del vocablo aquí. Teleo significa algo que llega a la meta. Teleo significa algo que finalmente cumple con todos los requisitos para que pueda declararse listo, terminado, cumplido. No hay nada que dejó sin cumplirse. El Señor lanza, vocifera esta expresión aún cuando está con vida. Él lo dice. No lo dicen los discípulos, no lo dice Juan, no lo dice Pedro. Él lo dice de su propia boca. Él sabe que ya todo está consumado, todo está tetelestai en el versículo 28 y en el versículo 30 él lo vocifera. Tetelestai. Está cumplido. Está cumplido. Y para que aún quede más claro, el versículo 30 termina diciendo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En más de una ocasión se nos ha explicado que el vocablo inclinar, ¿verdad? Sugiere la idea de alguien que inclina su cabeza para dormir. Um, y también eh, es muy evidente y muy llamativo que Juan menciona que el Señor inclina su cabeza antes de entregar el Espíritu. Lo interesante de esto
es que las pocas veces que el vocablo inclinar aparece, que es muy parecido al vocablo griego, de hecho, inclinar suena muy parecido al vocablo en griego, eh, cuando el Señor ocupa este verbo para hablar de sí mismo, ¿sabe lo que Él dice? Dice que las zorras del campo tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde inclinar. Se traduce reclinar, pero el mismo verbo, es el mismo verbo. Aquí uno perfectamente podría decir, habiendo reclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué le parece este Salvador, si alguien aún no lo tiene? No es, no es llamativo, no es hermoso ver la manera en que Juan combina, cómo, cómo arma este precioso tejido que muestra la gloria del Señor. Alguien que fue pobre. No tengo dónde, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar, recostar su cabeza. La recostó en un barco mientras dormía. La recostó en la cruz cuando su obra estaba terminada. Así termina el relato el Señor muere, y en el versículo 31 encontramos una serie de detalles también muy hermosos. Dice el versículo 31: entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquí el día de reposo era de gran solemnidad. Esto es muy llamativo para lo que va a suceder después. Le rogaron a Pilato que le quebrase las piernas. Le quebraron las piernas al primero y le quebraron las piernas al segundo. Esto, esto no es un acto de compasión. Esto es simplemente la preocupación religiosa de los judíos de que los cuerpos no queden colgados ahí durante este día de gran solemnidad. Al quebrar las piernas de un crucificado ya no pueden sostenerse y mueren por asfixia. Acelera la muerte. Pero el Señor ya ha entregado el Espíritu, el Señor ya ha muerto, versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Se fija? Juan sigue siendo fiel a su plan retórico, su plan teológico. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahora, lo de la sangre y agua, yo me imagino, me parece que hay una explicación científica, médica, para lo que ocurre aquí. Pero Juan no me parece que esté dando una explicación científica, él está dando un testimonio teológico. El agua es un elemento central en el Evangelio de Juan. El agua es lo primero que el Señor transforma, el primer milagro que se menciona es la transformación del agua en vino. El Señor le dirá a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A la mujer samaritana le dirá, el agua que yo doy, de verdad, el agua de que yo doy a beber, el que bebe nunca más tendrá sed. En el capítulo 7 el Señor dirá, el que viene a mí, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, en su interior correrán ríos de agua viva. El agua es un tema central en el Evangelio de Juan. El hecho de que se mencione de que el costado traspasado del Señor sale sangre y agua, y más adelante Juan en su epístola menciona el agua y la sangre, son un testimonio no solo de que el Señor murió, sino de que la muerte del Señor ha sido y es eficaz para cumplir y proveer todo lo que el Señor dijo que él podía proveer. El agua de vida no viene de un Jesús vivo, sino que tiene que venir de un Jesús que muere voluntariamente y resucita, obviamente, al tercer día. Muy llamativo, ¿verdad? Sangre y agua. Y obviamente Juan agrega el versículo 36 y 37 los detalles de que otra vez la escritura debe cumplirse. Yendo al final de nuestro mensaje de hoy día, volvemos otra vez al huerto. Pero ahora voy a mencionar un poquito algo de José de Arimatea y de Nicodemo. Si a alguien le queda duda de que estos dos se convirtieron, si alguien tenía duda hasta este momento si estos dos se convirtieron, aquí queda claro, por lo menos para mí, que aquí definitivamente esto están diciendo ya mi vida pasada, mi vida religiosa queda atrás, yo soy un seguidor de Cristo. Uno de ellos va donde Pilato y pide el cuerpo del Señor. Eso ya es bastante valiente. Pero para mí, un detalle
que nunca lo había notado hasta un tiempo atrás, es el versículo 40, donde dice que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. ¿Por qué los judíos estaban tan preocupados de que los cuerpos no quedaran colgados allí? Bueno, porque es un día de gran solemnidad. Es un día, religiosamente hablando, extremadamente solemne. No quieren tener, los judíos no quieren tener ninguna clase de contacto con algo que pueda ser una amenaza para su limpieza ritual. ¿Qué hace Nicodemo? ¿Qué hace José de Arimatea? Toman el cuerpo de un hombre muerto. Eso los deja, ritualmente hablando, los deja totalmente contaminados e incapacitados de participar de la fiesta religiosa. No pueden participar de la fiesta de la Pascua, pero ¿saben lo que están haciendo? Han sacado el cuerpo de aquel que es la verdadera Pascua. Han sacado el cuerpo de aquel que es el Cordero Pascual del cual Moisés escribió. Si a alguien le quedan dudas en cuanto a la conversión de de Nicodemo y de José de Arimatea, este relato deja absolutamente en claro que estos dos llegaron a ser discípulos fervorosos del Señor. Tomaron el cuerpo de un hombre muerto. Su vida anterior, su vida religiosa, había quedado atrás. Ahora se han identificado por completo con aquel Mesías que murió voluntariamente. Algunos comentaristas dicen que ellos no tomaron el cuerpo, que seguramente fueron sus siervos. Puede ser, pero Juan no dice nada de eso. Juan dice que ellos tomaron el cuerpo. Prefiero yo pensar que eso es lo que ocurre. ¿Y dónde lo llevan? Bueno, versículo 41. Bueno, lo envuelven, le dan la manera típica de preparar un cuerpo en el mundo judío. Versículo 41. Y en aquel lugar donde había sido justificado había un huerto. Aquí está otra vez, ¿verdad? Ya habíamos hablado del huerto. En un huerto el Señor voluntariamente dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Verdad? Totalmente diferente al primer Adán. El Señor muere voluntariamente, consumado es, y entrega el Espíritu. Y ahora es puesto en un sepulcro que está en un huerto. La victoria ha sido obtenida. Pero no es cualquier huerto, o sea, no es cualquier sepulcro, es un sepulcro nuevo. ¿Sabes lo que es interesante de esto? Yo sé que otros evangelistas lo mencionan, pero el adjetivo kainos, para hablar de nuevo, siempre, la gran mayoría de los evangelios por lo menos, siempre se ocupa para hablar de algo que es nuevo en cuanto a su naturaleza. El Señor habla de que el vino nuevo tiene que ser usado en odres nuevos, que un remiendo nuevo rompe un remiendo viejo. Kainos, es algo nuevo, es algo nuevo es intrínsecamente nuevo, en su esencia es nuevo, en su naturaleza es nuevo. El apóstol Pablo ocupa este mismo adjetivo para hablar de que somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. El Señor habla de un mandamiento nuevo. El Señor dice, no beberé este vino, sino en el reino y lo beberé nuevo. Es algo nuevo. Es un sepulcro nuevo. Nunca en el Nuevo Testamento un sepulcro llamado nuevo. Solamente aquí. Solo que no creo que Juan simplemente esté dando un detalle y dice, bueno, era nuevo, estaba nuevito, nadie había sido puesto ahí. Entonces, por tanto, no, creo que lo que Juan está diciendo es que el sepulcro donde el Señor está puesto, del sepulcro del cual el Señor va a salir en algunas horas más, es un sepulcro que también está alineado con el plan de redención. Es nuevo, es una nueva clase de sepulcro. Es un sepulcro que habla de esperanza, es un sepulcro que dice de que ya la muerte no es la última palabra, que la muerte simplemente es algo temporal. Cristo las primicias, Él resucita en un sepulcro nuevo. En un sentido, cada creyente que ha partido a la presencia del Señor y hemos perdido, y ustedes han perdido hace poco, muy amados seres, pero están en un sepulcro nuevo, no porque fue recién hecho, sino porque es nuevo, porque está en línea con este reino que es nuevo. Es solo temporal, no es la última palabra, no es la última parada para aquellos que confían en Cristo. Un sepulcro nuevo en un huerto. ¿Sí? En el huerto la batalla se pavimentó, la victoria de aquella batalla se pavimentó. En la cruz
La batalla se ganó, se culminó, se terminó. ¿Y cómo parte el capítulo 20? Obviamente, capítulo de la resurrección. María Magdalena fue. Y lo que se dice es que ya la piedra estaba quitada. Había una no hay mención de los soldados, no hay mención de los líderes que quieren que ponga una. No hay nada. Juan omite todos esos detalles. ¿Por qué? Porque él va inmediatamente de que se habla del sepulcro nuevo, inmediatamente después de eso se dice que el Señor resucita, que la piedra es quitada y ahí está el sepulcro vacío. Ese es el Salvador que predicamos. No es un Salvador, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. No es alguien que muere porque fue incapaz de salvarse, como se burlaran de Él los líderes, ¿verdad? Otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. No, Él nunca dejó de ser quien era, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Rey. Todo lo que hizo, y Juan es muy claro, como lo hemos visto esta noche, la manera en que lo describe, queda en mucha evidencia de que todo ocurrió porque el Hijo de Dios, el Verbo, voluntariamente, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, voluntariamente entra a ese huerto y va a aquella cruz y voluntariamente da su vida por ti y por mí. La respuesta del ser humano ante aquel acto hecho por el Señor no puede ser otro sino absoluta devoción, completa fe, absoluta confianza y humildad en frente al Dios que lo ama. Espero que alguien en esta tarde pueda, si no es creyente, creer y recibir con humildad y con fe a este Salvador que murió de esta manera. Y los que ya somos creyentes no podemos sino alabar, adorar y dar gracias a Dios por su inmenso amor y su inmensa gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por el precioso relato que hemos podido leer, tan lleno de detalles, hermosos detalles, detalles delicados, detalles solemnes, detalles profundos de la muerte, del sacrificio que el Señor Jesús realizó. Gracias por el gran Salvador que tenemos. Y te pedimos por aquellos que aún no tienen a este gran Salvador, para que Él reciban, para que crean en Él. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.